que nos dice, si x es una variable aleatoria discreta, se asocia a esta una nueva función f de la forma f de x igual a la probabilidad de que x tome un valor puntual, como ya hicimos con varios ejercicios. Entonces recordemos que esa es la función de probabilidad o función de masa de probabilidad y que cumple las condiciones típicas de que f de x es la probabilidad de que x tome un valor puntual que debe ser positivo, necesariamente positivo, entre 0 y 1. Y que la sumatoria de todas esas probabilidades finalmente nos da 1. ¿Ok? Entonces ahora en el tema siguiente, recordemos que esa la asociamos como vimos al principio del semestre con la frecuencia relativa y que ahora tenemos la f mayúscula que va a ser nuestra función de distribución acumulada. También la podemos asociar en cierta forma con la frecuencia acumulada, solamente que ahora ya no va a ser una frecuencia, sino una probabilidad. Bien, entonces cuando hablamos de una función de distribución o función acumulativa, lo vamos a simbolizar así, f de a, o en inglés Cumulative Distribution Function, CDF. Entonces nos dice, para una variable aleatoria discreta, la función de distribución acumulada f mayúscula, la cual necesariamente tendrá una función de probabilidad f minúscula de x, se define de esta manera. La f mayúscula va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor inferior a algún valor a, y será hacer la sumatoria para todos los valores que toma la variable aleatoria inferiores o iguales a esa a, en la función ¿qué? En la función de probabilidad. Bueno, entonces por acá veámoslo con este ejercicio. Observen. Con este ejercicio, entonces, ¿qué diríamos? Diríamos, se lanza una moneda 3 veces, cara, cara, cara. Solamente que en este caso, nuestro intervalo va a ir claramente de menos infinito a más infinito para la variable aleatoria x. Alguien diría, pero ¿cómo así que de menos infinito a más infinito? Si apenas puede tomar el valor 0, 1, 2 o 3, ¿cierto? 0, 1, 2 o 3. Pero para la acumulada es necesario definirla en todos los números de menos infinito a más infinito. Bien. Entonces diríamos, los valores que está tomando son 0. O es 1, o es 2, o es 3. Entonces decimos, antes de 0, de menos infinito a 0, ¿qué probabilidad tenemos? ¿Cero? Un octavo, ¿no? Entonces, no, antes de 0 es 0, efectivamente, Ah, ok. antes de 0. O sea, cuando la variable aleatoria x toma valores menores a 0. Ahora decimos, apenas logró el valor de 0, decimos que esa probabilidad es de 1/8, ¿cierto? Es de 1/8. Entonces, ¿eso cómo lo representamos? Será 1/8 cuando exactamente toma el valor de 0, Es menor o igual a... sea 0 menor o igual a x. Como es acumulativa, hasta apenas toma el valor de 0 y menor a 1, porque apenas toma el valor 1, como es acumulada, entonces vamos agregando. En 1, ¿qué valor toma? 3/8, ¿cierto? Entonces, ¿en cuánto va? Apenas toma el valor 1. Va ¿Qué me dicen? en 4/8. Muy bien, 4/8. O bueno, media.
que es un medio. Ajá, bien. Entonces de esa manera la vamos representando así, intervalo a intervalo. Luego apenas toma el valor 2, 2 menor a x, y antes de 3, ¿cuánto tenemos acumulado? 7 octavos, profe. Muy bien, ahí ya llevamos 7 octavos. Y cuando toma el valor 3, ¿cuánto habremos acumulado? Entonces ahí sí 1. decimos para x mayor o igual a 3, ya es 1. ¿Ok? Entonces esta función, la función acumulada, se expresa así. Se expresa de esta manera. Listo, como una función definida a trozos. Veámoslo acá para la misma situación, pero con el quiz de 3 preguntas. Entonces, véanlo ahí. 1 octavo para 0, 3 octavos para 1, 3 octavos, acumulado hasta 2. Perdón, acumulado no, esta es la función de probabilidad. Y la probabilidad de que tome el valor 3 es 1 octavo. Entonces simplemente es ir acumulando. Observen, antes de 0 no hay nada, entonces la probabilidad es 0. Apenas toma el valor 0, que es este, es 1 octavo, pero antes del valor 1. Luego en el siguiente caso es acumulado hasta 1, entonces sumamos estos dos valores. 1 octavo más 3 octavos nos da 4 octavos o un medio, que eso es cuando ya llegó al valor 1, es decir, la variable aleatoria ya llegó al valor 1 y antes de 2, pero como es acumulada, de acuerdo a la definición, es acumulada, hacemos toda la sumatoria. Luego, en el siguiente caso, es cuando toma el valor 2 y antes de 3. Nuevamente, como es acumulada, pues acumulamos todo lo que llevemos ahí, que van 7 octavos. Y luego, cuando toma el valor 3, pues ya tiene todo. Véanlo, ya es 1. Entonces, de esa manera se va a representar la función a trozos. Y si la graficamos, pues obviamente nos da lo típico de una función a trozos, que nos dicen, antes de 0 no hay nada, apenas tomó el valor de 0 da 1 octavo, y ese valor lo mantiene, antes del valor 1, apenas toma el valor 1, da un salto, y llega a 0,5, o sea, un medio, y ese valor lo mantiene hasta que pegue un nuevo salto, que es apenas llega al 2, que en ese caso es 7 octavos, y ese valor lo mantiene, apenas llega a 3, pega el último saltico, y ese ya de ahí en adelante. Ups, ¿sí es claro? Por eso en el último decimos si x es mayor o igual a 3. Luego ahí pueden aparecer algunas preguntitas un tanto capciosas. ¿Capciosas en qué sentido? En que se podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una persona responda a un quiz? Un quiz. Recordemos que este es para el quiz, ¿no? Responda un quiz de 3 preguntas con verdadero y falso, ¿cierto? Responda un quiz de 3 preguntas con verdadero y falso, y tenga hasta 4 respuestas con verdadero. Y tenga un máximo de 4 respuestas con verdadero. ¿Qué diríamos ahí? Diríamos, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo así que hasta 4 respuestas con verdadero si el quiz es solamente de 3 preguntas? Pero de acuerdo a esto, sí tiene sentido. Porque que diga hasta 4 incluye que no tenga ninguna con verdadero, que incluya una, que incluya 2 y que incluya las 3. O sea que ¿cuál sería la respuesta válida ahí? Aló, aló. ¿Sí me siguen? Profe, no entendí esa parte. O sea, Bueno, no entendí. ¿sí le quedó claro el diagramita a trozos, la función escalonada? Sí, señor. Ok. Entonces lo que estamos diciendo es, observe que llega a 3 y de ahí en adelante pues ya la probabilidad es 1.
¿ok? O sea que esto continuará al infinito, así como acá continuará a menos infinito. O sea que perfectamente, así sean solo 3 preguntas, pero eventualmente podríamos decir que la probabilidad de responder, un máximo de 4 verdaderas, al responder un quiz de 3 preguntas de verdadero y falso, nos da una probabilidad de ¿cuánto? Entonces, si nos dicen hasta 4, pues perfectamente está cubriendo todas estas posibilidades, ¿ok? O sea que ya esa es la probabilidad total de 1. ¿Sí está claro? Es como Sí, si a nosotros nos dijeran, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que usted logre vivir? Bueno, también lo podríamos decir menos de 4, ¿cierto? Si dijeran, ¿cuál es la probabilidad de que responda menos de 4 preguntas con verdadero? Menos de 4 preguntas con verdadero, de pronto ahí sale más claro, ¿no? Menos de 4, pues obvio, podría ser que conteste ninguna con verdadero, o una, o dos, o las 3 con verdadero, luego esa probabilidad es de 1, ¿o no? sí, sí, señor. Sí, Ok. profe. De la misma manera, si ustedes les dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que usted viva menos de 200 años? ¿Qué diríamos? ¿Esa probabilidad de cuánto es? Del promedio de edad, más o menos. ¿De uno? Esa Buenas. probabilidad, esa probabilidad es de 1, porque en menos de 200 años, de pronto vivan 60 años, o de pronto vivan 80, o de pronto vivan 90, pero ya menos de 200 años, con seguridad que vivirán menos de 200 años, ¿ok? Sí, porque dicen que muchos de los que nacieron en este milenio pueden llegar a vivir 120 años o, 100, o inclusive un poco más. Bueno, de pronto ya cuando lleguen a los 120 años ya desarrollen nuevos tratamientos, nuevas medicinas y puedan alargar la vida. Pero digamos hasta 200 años es casi seguro, es prácticamente seguro de que no van a vivir más. Ok, bien. ¿Dudas, inquietudes, comentarios hasta acá? Si está claro, No, profe. entonces... No problema. Listo, entonces ahora véanlo. Entonces ya les queda este de tareita para que lo resuelvan. El siguiente quiz creo que es similar, pero ahora es el de lanzar 3 veces una moneda. Ah, inclusive ya prácticamente lo hicimos. Y el mismo del almacén que regresa 3 cascos de seguridad al azar a 3 obreros. Bueno, dijimos que para darle más nivel al problema, vamos a decir que son 3 ingenieros, nada menos, 3 ingenieros en ese taller siderúrgico. ¿Ok? El ingeniero Soriano, el ingeniero Jiménez y el ingeniero Buitrago. Entonces van ustedes a calcular la función de distribución, o sea, la acumulada. Ahora vamos con la variable continua. ¿Qué cambia? Ya hicimos un cuestionario donde nos preguntaban situaciones continuas. Entonces, para el caso discreto, entonces recuerden que es cuando toma un valor puntual, un valor exacto. ¿Ok? Un valor exacto. En el caso continuo, entonces, en un intervalo no puede tomar un valor exacto. ¿Por qué? Porque si nos dicen cuál es la probabilidad de que x en un intervalo entre 0 y 1, que pueda tomar cualquier número real ahí, número real, entonces la probabilidad de que tome el valor pi cuartos. Entonces lo que sucede es que acá ahora lo vamos a trabajar como una integral, el caso continuo. Y entonces si nos acordamos, vamos a mirar, o no nos acordamos, obviamente nos acordamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es el caso discreto, ¿qué tenemos?
En el caso discreto, entonces, podemos hacer nuestro histograma con ¿qué? Según lo que acabamos de mirar. Podemos hacer nuestro histograma por acá, que tome el valor A al valor B, al valor C, y que tome una de estas, pues simplemente es ese rectangulito, ¿cierto? Que tome el valor B, entonces ya era otro rectángulo, etcétera. Pero si es el caso continuo, ¿qué va a pasar? Si es el caso continuo, entonces ya el área pues nos va a dar una curva. Y si nos dicen cuál es la probabilidad de que tome exactamente un valor, por ejemplo el número pi, entonces ahí ya tenemos un problema, porque entonces tendríamos que calcular la probabilidad, ¿cierto? La f de x, entonces va a ser ¿qué? Sería la probabilidad de que tome el valor pi. Y recuerden acá cómo nos toca calcular eso, como un área, ¿cierto? Así como acá, esto era un área de probabilidad. Si acá es un área de probabilidad, entonces tenemos que calcular el área para pi. Entonces, ¿de cuánto es la base de ese rectángulo que se nos forma? De pi a pi, ¿sí se dan cuenta? De pi a pi, o sea que nos quedaría el área de una línea. ¿Y qué podemos decir del área de una línea? ¿Quién me dice cuál es el área de una línea? 0, profe. 0, muy bien, porque no tiene base. Entonces la base es 0 por la altura que sea, eso siempre nos va a dar 0. Entonces en el caso continuo, o para variables continuas, no podemos tomar un valor puntual, como sí se puede en el caso discreto. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo se hace? Pues hay que integrar. Hay que integrar. Entonces, veamos. Entonces, como hay que integrar, siempre tenemos que hablar en intervalos. Entonces, la función de probabilidad, o en este caso la función f de x, ya va, en el caso discreto se llama función de masa de probabilidad. Acá se va a llamar función de densidad de probabilidad, que lo representamos así, f de p, función densidad probabilidad. Para una variable aleatoria continua, se define en el conjunto de los números reales si esa f de x debe ser positiva, y además de eso, la integral entre menos infinito e infinito, o sea, todos los valores posibles que pudiera llegar a tomar, así sea más, así no necesariamente vaya de menos infinito a infinito, de fx de x debe ser 1, y lo que vamos a calcular, observen que la f de x directamente no nos da una probabilidad como en el caso discreto. Acá la probabilidad es hacer la integral donde nuestra f sí nos está dando la curva. Por ejemplo, en este caso, esta es la curva f de x, pero la probabilidad tendrá que ser el área bajo la curva. ¿Listo? Entonces toda esta área, ahí sí, si nos dicen entre 0 hasta, por ejemplo, 2.5 veces pi, pues ahí sí, podemos calcular toda esta área que está bajo la curva. Bien. Entonces la probabilidad en el caso continuo nos tienen que dar un intervalo para poder calcular la integral entre a y b de esa función. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Entonces ténganlo claro. En el caso discreto, la f de x sí nos da directamente la probabilidad y puede tomar un valor puntual, un valor exacto. Mientras que en el caso continuo, la probabilidad de que tome un valor exacto, pues es 0. ¿Ok? Por lo cual f de x no indica la probabilidad. Solamente la probabilidad es hasta que la integremos en el intervalo. Bien.
Entonces ahora f de x, bueno, entonces vamos con el primer ejemplo. Dice, para el caso mencionado, sea la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria continua x, dada por esto. F de x nos dice que es 1 si la variable aleatoria x varía entre 0 y 1 y 0 en cualquier otro caso. Es decir, para valores de x menores a 0 o valores de x mayores a 1. Entonces este es el caso más sencillo, que es cuando la función de densidad de probabilidad es ¿qué? Es constante. Entonces toma un valor constante. Véanla. Entonces, ¿cómo la graficamos? La graficamos de esta manera. Entonces acá escribimos la variable aleatoria de x, acá la función y obviamente la probabilidad pues será lo que esté debajo de acuerdo a lo que nos pregunten. Nos preguntan, calcule la probabilidad de que la variable aleatoria de x tome valores entre 0,5 y 0,75. Bien. Luego definimos x entre 0,5 a 0,75 y ahí calculamos esta área. Por supuesto que ahí ni siquiera es necesario integrar, porque como es una constante, pues simplemente lo calculamos por geometría. Decimos, la base es ¿de cuánto? De 0,5 a 0,75. 0,25. Muy bien, una base de 0,25 por la altura, que es 1, nos da una probabilidad total de, pues de 0,25. ¿Ok? Listo. Ahí está, el área es 0,25, o sea que el 25% de los números de interés en el intervalo 0, de 0 a 1, pues tendrán valores entre 0,50 a 0,75. Bien. Listo, entonces recuerden que esa es la situación constante. Ahora veamos otra constante. ¿Cómo podríamos establecer una constante acá? ¿Cómo podríamos establecer hasta qué valor iría nuestra función constante? Por ejemplo, ¿qué me quedó? Imagínense esta situación, a ver. Imagínense que ahora puede tomar valores hasta que la función de probabilidad puede ir hasta 3. ¿Listo? Pero de forma constante. Hagámoslo con otro colorcito. Hasta 3. En ese caso, entonces, ¿cuál sería la base? Ya saben que el área siempre tiene que dar 1. O sea que acá podríamos tomar la variable aleatoria ¿desde dónde? ¿Desde 0 hasta dónde? Hasta 3, profe. Hasta 3, profe. No, hasta 1/3. Veamos, ¿por qué hasta 1/3? Hasta 1/3 porque una base de 1/3 por una altura de 3, ¿cuánto nos da el área? 1, profe. Muy bien, 1. Entonces, en este caso, para la función constante, ¿cómo la definimos? Entonces diremos, nuestra función constante será que f de x igual, entonces será igual a 3 si el valor de x varía entre ¿qué? Entre 0 menor o igual a x, es decir, la variable aleatoria, menor o igual a ¿cuánto? 1/3. A 1/3. Y será 0 en cualquier otro caso. Entonces eso normalmente lo escribimos así, en otro caso. ¿Listo? Y si calculamos la probabilidad total, la probabilidad de que x varíe precisamente entre 0 y 3,
Pues ya sabemos que será hacer esa integral entre 0, entre 0 y 1/3. Entre 0 y 1/3, ¿de quién? De la función, que es 3 de x. Y por supuesto que eso será ¿qué? Que eso es 13x variando entre 0 y 1/3, lo cual finalmente nos da 1. No, profe, sí. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bien. Ahora Claramente. veamos otra, porque esa es la más sencilla, la función constante. Ahora veamos una. Bueno, luego nos piden otra, por ejemplo, hay el valor de x entre 0 y 1 y 0,7. Bueno, lo mismo, ¿no? Para la constante, pues es integrar. ¿Mm? Ahora veamos otra. Dice, compruebe si f de x es una función de densidad de probabilidad. ¿Cómo se comprueba eso? Esa va a ser una pregunta típica. Comprobar si una función sí corresponde a una función de densidad de probabilidad. Acá, ¿cómo nos aseguramos que sí lo fuera? Porque ya habíamos colocado los extremos, véalo, todos los extremos nos tienen que dar 1. O sea, la integral en todo el extremo, todos los valores que puede tomar entre 0 hasta 1/3. Entonces, normalmente ese será el procedimiento a seguir. ¿Ok? Entonces, hagamos ese. A ver, ¿cómo garantizamos que la función exponencial de menos x es una función de densidad de probabilidad? Si nos dice exponencial de menos x para x mayores o iguales a 0. Pero si nos dicen que mayores o iguales a 0, ¿eso qué implica? Implica que tenemos que hacer la integral hasta dónde, o hacia dónde, más bien. A ver, ¿quién me dice? Entonces veamos la gráfica. Si nos acordamos de la exponencial negativa, tiene esta forma, ¿ok? Eso quiere decir que si es función de densidad, pues tenemos que calcular toda la área bajo la curva. Y si se trata de una función de densidad, pues veamos la definición. Nos dice que al calcular la integral entre menos infinito e infinito nos tiene que dar 1. Entonces, cuando nos pidan que compruebe si se trata de una función de densidad de probabilidad, nos toca hacer este cálculo. ¿Ok? Necesariamente. Bien, tenemos que hacer ese cálculo. Entonces, en este caso dice para x mayor o igual a 0. Entonces tendremos que calcular desde 0 hacia el infinito. Porque por eso dice para cualquier x mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces en definitiva es hacer esa integral. Entonces decimos por definición la integral de menos infinito a infinito de la función de probabilidad debe dar 1. Pero como en nuestro caso entonces la diríamos de menos infinito a 0, dice que de menos infinito a 0 es 0, observen, Sí, sí. es 0. Y le agregamos luego de 0 al infinito, ahí sí es la exponencial negativa. Y eso nos tiene que dar 1. Bien, si da 1, hagámoslo. Hagámoslo a ver si es verdad que da 1. Entonces decimos, entonces estamos calculando ¿qué? Estamos calculando la integral, ¿cierto? Entre 0 al infinito de la exponencial negativa. Bien. ¿Cómo es la integral de? Entonces recordemos que eso nos toca hacerlo como una integral impropia, ¿no? Decimos límite cuando b tiende al infinito de la integral entre ¿qué? Entre 0
y b. ¿Listo? De la exponencial negativa de x, o sea, Euler de menos x. Bien, entonces al resolver esta integral, pues nos va a quedar límite cuando la b tiende al infinito, ¿de qué? Entonces, ¿cuál es la integral de la exponencial de menos x? A ver, ¿quién me dice? Menos Menos Euler. menos X. Euler a la menos Euler. Muy bien, A lo menos. menos Euler de menos x, ¿ok? Comprendida entre 0 y b. De esa manera, entonces tendremos límite cuando la b tiende al infinito ¿de quién? De menos exponente. Ya aplicamos el teorema. ¿Listo? ¿Qué me dicen? Listo. El teorema fundamental del cálculo, entonces, ¿qué nos va a dar? Menos exponencial de menos b menos, entonces más la exponencial de ¿quién? Y a la De 0. Pero, Listo. Y de la gráfica, entonces nos acordamos nuevamente, bueno, ya lo hemos visto ahorita, que esta función exponencial, la función exponencial, a medida que tiende, bueno, ahí me quedó muy... A medida que tiende a qué? A medida que tiende al infinito, esa se acerca a cero, profe. a 0. Entonces, a medida que tiende al infinito, la exponencial negativa tiende a 0. Entonces nos va a quedar 0 más la exponencial de 0. ¿Cuál es la exponencial de 0? 1. 1. 1. Y ahí lo acabamos de demostrar. Entonces, quiere decir que la función exponencial de menos x sí es una función de densidad de probabilidad. ¿Listo? Sí, profe. Siempre que nos pidan entonces demostrar eso, tenemos que aplicar este criterio. Al integrar de menos infinito a infinito, la función de densidad de probabilidad nos tiene que dar 1. ¿Ok? Bien. Listo. Ya lo tenemos. Ahora nos dice, halle la probabilidad. Si lo es, observen, si sí es una función de densidad, pues ahí sí podemos calcular la probabilidad de que x tome valores entre 1 y 3. Veamos, bueno, acá está la integral. Ahora entre 1 y 3, pues simplemente ya no es todo lo que está debajo de la curva, que ya demostramos que eso vale 1, sino solamente entre 1 y 3. Entonces, ¿cómo calculamos esa probabilidad? Nuevamente volvemos a, Integral, profe. ya es cuestión de integrar, ¿cierto? Entonces decimos la probabilidad de que x valga entre 1. Ah, bueno, algo importante. Como es el caso continuo, entonces ya es indiferente colocar menor o menor o igual. Da lo mismo, porque si es continuo, entonces será que menor a 3 menor a 3 empezará desde 2.99999999, 1.000.000 de nueves. Es lo mismo que decir menor o igual a 3. ¿Sí es claro? Sí. En el caso continuo. Y entonces ya nos va a quedar la integral simplemente entre 1 y 3 de la exponencial de menos x. Que ya dijimos que esto es menos exponencial de menos x entre 1 y 3. Luego será menos la exponencial de menos 3 menos la exponencial, bueno, menos se nos vuelve más, por el teorema fundamental del cálculo, más la exponencial de 1. Listo, ¿cuánto nos da? Hagan el cálculo en sus calculadoras. Dos punto 6684.
pudo identificar. Listo. ¿Cuánto me dice que le da? 2.668 más o menos. Entonces nos quedó mal, porque si es una probabilidad, mira, es una probabilidad, es imposible que una probabilidad nos dé mayor a 1. Entonces, ¿en qué nos pudo haber quedado mal? Profe, ¿y no es exponencial a -1? Muy bien, es exponente de -1, claro, ese es Sí. el error. Listo, porque es esta, ¿no? Es la exponencial de -x. Muy bien. Ahora sí, ¿cuánto nos da? Es Quedó 0.318. 32. 0.318. Bueno, prácticamente 32. Ok, ahí está. Veámoslo a ver si acá se calculó. Sí, ahí está, véanlo. Listo, muy bien. ¿Dudas, inquietudes sobre el caso continuo? Entonces ahora sí, ustedes deben desarrollar este cuisecito. Es supremamente sencillo. Nos dice, ahora ya no es la exponencial negativa, sino la exponencial positiva. Recuerden que la función de densidad es positiva, pero los valores de x sí podría tomar valores negativos. ¿Ok? Entonces, primero deben determinar esto, cuál es el dominio para que sea una función de densidad de probabilidad, ahí lo evalúan, y luego hacer algunos cálculos en ese problema. Ok, listo, entonces ese les queda para que lo vayan resolviendo. Bueno,